El Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Disculpen que hoy me vine con un aparato porque resulta que no pude sacar copias en mi casa porque no tenía tinta. Así que me vine con el original nomás. Así que voy a tratar de llevar de acá lo que el Señor me ha dado para que en este día podamos hablar un poquito acerca de la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Es interesante que cada uno de nosotros sepamos un poquito acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que llena nuestra vida con su presencia, el que trae paz, el que trae armonía y el que nos enseña las cosas del Señor. El Espíritu Santo es aquel que realmente nos va revelando las cosas de Dios. Todo lo que usted sabe de Dios ha sido revelado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes, porque a veces nos equivocamos en cuanto a saber quién es el Espíritu Santo. Y tomamos al Espíritu Santo simplemente como una influencia, como el poder de Dios, como algo que no tiene personalidad. Sin embargo, nosotros sabemos que el Espíritu Santo tiene personalidad. San Juan capítulo 14, Jesús estaba hablándole a los discípulos y le decía estas palabras. Si me amáis, versículo 15 del capítulo 14, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces Judas, no el Iscariote que le iba a entregar, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi palabra lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Ya la definición directamente está allí, ¿no es cierto? El que no me ama no guarda mis palabras. Y haremos con él morada. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Otro pasaje más. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor cuando los discípulos estaban en el aposento alto, estaban esperando la venida del Espíritu Santo que iba a enviar desde el cielo. Dice en el versículo 8, pero recibiréis poder, les dijo el Señor, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Y un último pasaje en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 11, 12 y volvemos al 10 para leer así. Porque, versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Hasta aquí nomás en cuanto a la palabra del Señor. Vamos a tener una pequeña oración. Padre, gracias. En esta tarde te damos porque podemos estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú tienes algo siempre para decirnos a cada uno de nosotros. Señor, abrimos nuestro corazón en esta tarde para que nos reveles la persona maravillosa del Espíritu Santo. Señor, que realmente lo tratemos como Él es, para que realmente Él pueda enseñarnos y ser el compañero nuestro diario, en nuestro diario vivir, para que nosotros podamos tener esa comunión con Él y la comunión con toda la Trinidad. En el nombre de Jesús oramos y por Él te damos gracias. Amén y amén. Yo quise traer este tema acerca del Espíritu Santo, hermanos, porque cuando uno habla acerca del Espíritu Santo, el tema es que muchos de nosotros tenemos algo confundido en nuestra mente en cuanto al Espíritu Santo. Ustedes saben que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo simplemente lo tenemos como la fuerza de Dios, la fuerza de Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, pero no lo tenemos como una persona. No le damos el lugar a Él que le corresponde como una persona. Y ahí una voz, la voz del Hijo que dijo, yo iré, envíame a mí. Pero ¿saben qué? Cuando Jesús dijo eso, Él puso una condición. No lo dice en la Biblia. Pero ¿saben qué condición fue? Que el Espíritu Santo fuera con Él a la tierra. Y ustedes saben que cuando Jesús iniciaba su ministerio, ¿qué fue lo que ocurrió en el río Jordán cuando Él se bautizaba? Dice que los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió como paloma. Se posó sobre Él y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. A Él oíd, ¿no es cierto? A Él oíd. En la transfiguración también ocurrió lo mismo, ¿no es cierto? Cuando estaban allí en ese lugar tan hermoso, era como para acampar ahí, quedarse a vivir ahí, porque era tan maravilloso. Usted imagínese el lugar más maravilloso que pudo haber estado. Yo estuve en un cumpleaños antes de ayer y era maravilloso, era lindo quedarse allí. Tanta alegría, tanto esto. Qué lindo es cuando uno está bien en un lugar, ¿no es cierto? Pero eso imagíneselo multiplicado por mucho. Así era ese lugar allí cuando el Señor estaba en ese monte de la transfiguración. Pero llegó un momento cuando desaparecieron todos los que estaban arriba y solamente quedó la persona de Jesús. Dios dijo a Él oíd, porque en ese momento Jesús estaba con los discípulos. Pero llegó un momento cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya y vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Él estará con ustedes. Vendrá otro consolador. Antes el consolador que tenían, que los consolaba a ellos cuando se equivocaban, cuando estaban mal, se sentían mal o lo que fuera, era Jesús mismo. Y Dios hablaba a través de Jesús, a través de la palabra de Dios.
¿No es cierto? A través de la palabra de Jesús, el Espíritu Santo, en ese momento ellos no lo necesitaban, porque Jesús estaba con ellos. Pero cuando Él les dijo a sus discípulos que tenía que morir en la cruz, ellos dijeron, bueno, nos vamos a quedar solos. El Señor nos abandona. Tal es así que después no llegaron a comprender varias cosas de la palabra de Dios, de tal manera de que cuando terminó de morir Jesús en la cruz, dijo, volvámonos a pescar. Qué poco habían entendido. ¿Por qué Jesús dejó el Espíritu Santo en su lugar? Porque el Espíritu Santo iba a ser el que los guiaría a toda verdad. Jesús dijo, dejaré el Consolador, el cual tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros hoy en día conocemos un poquito de Dios. Es como que conocemos solamente raspando un poco algunas cositas de Dios. Por esta mente que tenemos que no actúa al 100% como tendría que actuar. Dicen los que saben que hasta el 10% actúa nada más. Imagínense ustedes si pudiera actuar más. Si pudiéramos tener una mente que no tenemos problemas de neuronas, no tenemos problemas, ¿no es cierto?, de que ocupen otros pensamientos, sino que tendríamos los pensamientos de Dios allí. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos sobre esta tierra, hoy en día estamos necesitando al Espíritu Santo. Estamos necesitando esa persona del Espíritu Santo. Dice que Él estaría con nosotros todos los días. El Consolador nos acompañaría. Es aquel que nos ha sellado en nuestro corazón y cuando venga Jesús a buscar a su iglesia, entonces verá ese sello sobre cada uno de aquellos que somos sus hijos y Él nos levantará, nos iremos con Él. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con el Señor. ¡Qué tremendo! ¿Saben qué, hermanos? Nosotros decimos amén, qué lindo, qué tremendo, pero hasta por ahí nomás estamos viendo solamente la cascarita de todo esto. Estamos viendo un poquito de todo esto. Las cosas que vamos comprendiendo de Dios no es porque nuestra mente es ágil y puede comprender las cosas de Dios, sino que es porque el Espíritu Santo de Dios la va revelando a cada uno de nuestros corazones. ¿Amén, hermanos? El Espíritu Santo de Dios va revelando. ¿Y saben una cosa? ¿Por qué hay tanta gente que tiene la Biblia pero no conoce a Dios? ¿Por qué hay tanta gente que usted le pregunta, sí, tengo la Biblia, pero la tengo por ahí guardada y no le da importancia? Porque la mayoría de esas personas no tienen al maestro que Dios nos ha dejado que nos enseña la palabra de Dios. Cuando nosotros le damos ese lugar al Espíritu Santo de Dios, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque, hermanos, Él está con nosotros, está delante de nosotros, está detrás de nosotros y está dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es aquel que nos habla con un susurro y nos dice, qué lindo lo que hiciste. Qué lindo que te acordaste de ir a visitar a aquel que estaba enfermo. Qué lindo que te acordaste este mes de traer tu diezmo al Señor. Qué lindo que te acordaste de visitar a tu familiar que estaba con el cual estabas enojado. Qué lindo que pudiste hablar con aquel hermano de la iglesia que ofendiste y le pediste perdón. Qué lindo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mejor compañero en la vida que podemos tener. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo nunca nos abandona. Yo les puedo abandonar a algunos. Yo sé que en estos días me estuvieron llamando, pero andaba con el tema del cumpleaños de mi hija y llevando a mi señora de peluquería a manicuría, de manicuría a la otra cosa y qué sé yo.
Y bueno, entonces algunos tuve que dejarlo en el abandono. Perdónenme a aquellos que lo dejé en el abandono. Pero qué lindo es que el Espíritu Santo siempre está con cada uno de nosotros. Hermanos, Él es el que nos revela las cosas de Dios. Y yo quiero decirles un secreto hoy. Un secreto, no sé, para algunos puede ser secreto, para otros no puede ser tan secreto. ¿A quiénes Dios revela, o mejor dicho, a quiénes el Espíritu Santo revela la persona de Dios y la persona de Jesucristo? ¿A quiénes? A los redimidos. Solamente a los redimidos. Por eso es que muchos no pueden entender la palabra de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo, no pueden tener la revelación de Dios. El Espíritu Santo es el que hace que este libro, que son palabras, ¿no es cierto?, simplemente se transformen en vida para cada uno de nosotros. Se transformen en palabra viva. Es Él, el Espíritu Santo, el que llega a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Porque ahí es cuando se une el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Y ahí es cuando se produce el gran acontecimiento de la bendición de Dios que tiene preparado para nosotros. Hermanos, yo quisiera decirles que cuando uno entiende al Espíritu Santo como una persona, ya no va a tener necesidad de pedir poder, porque el poder de Dios está en usted. ¿Amén? ¿Se entiende esto? ¿Está claro esto? El poder de Dios ya está en nosotros. El poder para enfrentar los problemas, las dificultades, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestra vida, ahí está el poder de Dios que llega a nosotros para bendecirnos y nos bendice a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos revela a Dios. Y el Espíritu Santo decimos que es una persona. ¿Por qué? Porque tiene tres cosas importantes que tiene toda persona. Tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Vamos a repetirlo estas tres cosas. Tiene intelecto, emociones y voluntad. Esa es una persona. Porque algunos confunden y dicen, bueno, pero el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser una persona si no tiene un cuerpo? No, momentito. Algunos tienen un cuerpo, pero no tienen ni intelecto, ni emociones, ni voluntad. También, ¿no es cierto? Pero qué importante que no es necesario tener un cuerpo para ser una persona, para tener una personalidad. Yo tengo una personalidad, pero no por este cuerpo, sino por Martín que está ahí adentro. En otras palabras, yo quiero decirle que usted es un espíritu. ¿Me entiende? Es un espíritu que tiene una mente y que está en un cuerpo. ¿Está claro esto? Bien. Entonces, cuando dice usted, estoy enfermo, se está equivocado. Porque si usted tiene un espíritu, el espíritu no se enferma con enfermedades de acá de la tierra, se enferma con otras cosas, si no lo tiene a Dios. ¿Qué es lo que está enfermo cuando usted dice estoy enfermo? Es el cuerpo, es el cuerpo, ¿no es cierto? O sea que cuando usted ve a una persona que va a un velorio y ve a una persona que está allí en un féretro, ¿usted le dice, acá está tal persona? No, porque la persona no está ahí, ahí quedó el cuerpo nada más. La persona se fue. Así que cuando usted haya despedido a algún ser querido en este tiempo, yo le quiero decir que esa persona que usted ha amado no estuvo más ahí. Estaba simplemente los restos, estaba simplemente el cuerpo. Y hermano y hermana, a veces cada uno de nosotros llevamos las cargas de nuestro cuerpo sobre nuestro espíritu. Qué lindo que vayamos entendiendo un poquito de esto. Que vayamos entendiendo que lo que justamente Dios vino a redimir es nuestro espíritu.
Porque dice que estábamos muertos en delitos y pecados. La culpa del pecado que pasó a todos los hombres llegó a nosotros y eso hizo que nosotros no pudiéramos tener relación con Dios. Pero Dios en su infinito amor y misericordia, eso ha sido revelado a nosotros, aquellos que ya lo hemos aceptado. El Espíritu Santo de Dios nos reveló que en su amor y su misericordia, el Dios grande al cual hemos estado cantando en esta tarde, ese Dios grande, ese Dios maravilloso, vino a nosotros y nos trajo una salvación eterna. Qué hermoso que es este Dios. Y Él preparó todo. Ya sabía de la condición nuestra. Sabía Dios que éramos polvo y que por ser polvo nos costaba tanto las cosas espirituales. Por eso es que Dios, ¿qué hizo? Se hizo carne. Habitó entre nosotros. Y dice la Biblia que vimos la gloria de Dios en ese hombre que vivió sobre la tierra. Muchos de nosotros no hemos visto a Jesús, pero sí lo conocemos por el Espíritu Santo que está revelándonos esa persona. Amén, hermanos. El Espíritu de Dios nos revela el amor del Señor. Sentimos ese amor de Dios. Sentimos la salvación de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha mostrado que realmente somos hijos de Dios. Porque hemos aceptado a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Hermanos, qué maravilloso, porque Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, Él hizo perfecta nuestra salvación. Y cuando Él resucitó de la tumba, Él hizo perfecta nuestra resurrección también. Amén. Eso es revelación del Espíritu Santo. Si no, sería una persona más de la historia y nada más. Pero qué hermoso que nosotros podamos tener oídos para que nuestro amigo, nuestro compañero, aquel que está con nosotros y nunca nos deja, podamos escuchar su dulce voz. Yo lo escuché en una oportunidad. Yo no creía en esto de los dones del Espíritu Santo, ni creía en muchas cosas del Espíritu de Dios, porque pensaba que que era justamente eso, el poder de Dios, ¿no es cierto?, que hacía todas las cosas que tenía que hacer. Pero buscando al Señor y diciéndole, Señor, yo quiero que tú me muestres si hay algo más. Y qué lindo que un cristiano sea inquisidor de Dios, sea preguntón, porque ahí viene Dios a respondernos, ¿no es cierto? Dios no le puede responder a aquel que no le va a preguntar a Él. Si usted le va a preguntar a cualquier otra cosa, Dios se queda callado, porque es un caballero. Pero el Espíritu Santo empezó ahí a mostrarme. Y yo me puse a orar al Señor. Y llegó un momento que el lugar donde yo estaba era un lugar que era la cocina de mi casa. Sin embargo, no era ya más la cocina. Era un lugar donde se palpaba la gloria de Dios. Era un lugar donde yo sentía que había alguien más conmigo. Y no era Dios Padre porque está en el cielo. No era Dios Hijo porque también está en el cielo. ¿Quién era? Dios Espíritu Santo, que está con nosotros todos los días. Y el Espíritu Santo me llenó de su presencia y me dio el don de las lenguas. Y el Espíritu que yo no creía, pero Dios me lo dio para que crea. Porque dice la palabra de Dios que para el que cree, ¿qué pasa? Todo es posible. Yo creí, ¿no es cierto? Y después creí en muchas otras cosas. Y de a poquito el Señor fue revelándome cosas de su palabra. Porque uno cuando va buscando de Dios, va mamando de Dios, tenga la plena seguridad que usted se va a fortalecer espiritualmente, mentalmente, físicamente. Porque cuando el espíritu está bien, no hay problema después con el cuerpo. A pesar de que haya problemas, sin embargo, los llevamos bien porque está nuestro ser interior bien. Amén, hermanos.
El Espíritu Santo nos revela cómo es Dios. Dice la Biblia que Dios nos la reveló, o sea, las cosas de Él, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en corazón de hombre, Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Ese compañero que está con nosotros y que no nos abandona, porque el Espíritu dice que todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, ¿cómo tiene que hacer? Preguntarle al Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? Es muy sencillo esto. El tema es darle el lugar como persona al Espíritu Santo. Y decirle como cantamos a veces, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Ahora lo vamos a cantar también. Qué lindo. Pero yo cuando lo canto, ¿saben qué? Yo hago así, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Pero después cuando lo repito de vuelta, hago así, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Porque el Espíritu Santo está con nosotros, nos guía, nos protege, nos enseña el camino por donde debemos andar. Y aún nos enseña, hermanos, las profundidades de Dios. Usted sabe que mientras estemos acá en esta tierra vamos a ir conociendo cositas de Dios. Más nos metemos en la cosa de Dios, más vamos conociendo y más se va llenando nuestro espíritu del Espíritu Santo de Dios. Y más rápido escuchamos la voz de Dios. Pero la profundidad de Dios no la llegamos a conocer acá. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios no nos va a abandonar nunca. Aún cuando estemos en el cielo, el Espíritu Santo estará con nosotros. ¿Para qué? Para seguir enseñándonos las profundidades de Dios. Porque son tan grandes las profundidades de Dios que no hay vida que lo pueda alcanzar. Por más que tengamos 1000 años no lo podríamos alcanzar. Acá entonces necesitamos de la eternidad. Y usted sabe lo que es la eternidad, ¿no es cierto? Algo que mira para allá y no tiene principio y mira para allá y no tiene fin. Pero resulta que ¿quién es el que hizo la eternidad? Dios. Quiere decir que mi Dios y su Dios es más grande que la eternidad. Amén, hermanos, vamos a darle un fuerte aplauso a este Dios que es grande, 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 más grande que cualquiera de nuestros problemas. Ese es el Dios en el cual creemos. Todavía están buscando en la computadora. Eso ya, cuando termino de predicar, ya después no importa. Bueno, gracias a Dios. Porque, ¿saben qué, hermanos? Yo anoto cosas y me guío con una guía porque quisiera darle todo lo que estudié, lo que vi. Pero a veces Dios hace a su manera, ¿no es cierto? Dios sabe cómo hace las cosas. Dios es tan grande y tan maravilloso que Él sabe cómo hace las cosas. Hermanos, y termina diciendo el versículo 12 de este capítulo de 1 Corintios, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, o sea, el espíritu de derrota que hay en el mundo. Usted va y habla con cualquiera en la calle y hoy dice, no sé dónde vamos a ir a parar. No solamente en nuestro país, en el mundo entero, porque está todo pata para arriba. Y yo quiero decirle una cosa, hermano, no espere nada del mundo. Todo lo que usted espera, espere lo del Señor. Porque Él va a bendecirle, Él va a ayudarle, Él va a guardarle de todo el mal que pueda venir. Porque se hablan de tantas cosas. Y el Apocalipsis, saben que muchos lo han usado para traer hasta temor en las personas. Y hay cristianos que en algún momento abandonaron todo lo que tenían y se fueron a la montaña. Dejaron todas las cosas. ¿Por qué? Porque parecía que el Señor venía. Después se tuvieron que venir con la cola entre las patas y sin un mango, porque habían abandonado todo. Hermanos, seamos sabios. En un momento la iglesia en Jerusalén vendió todas sus posesiones para dar de comer a aquellos que venían de algún lugar. Está en la Biblia como una cosa buena. Sí, fue bueno en ese momento, pero ¿qué pasó después? Si usted sigue leyendo la Biblia, en el Nuevo Testamento va a encontrar que hermanos de otros lugares tuvieron que enviarles ofrenda
a los hermanos de Jerusalén porque se habían quedado pobrecitos. Entonces tengamos cuidado lo que hacemos con lo que tenemos. Y para tener cuidado necesitamos la sabiduría, la revelación de Dios en cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús dijo, muchachos, quédense tranquilos, no los voy a dejar huérfanos. No se quedan solos. Aquellos estaban temblando. Si Él se iba a morir, si Él iba a ser llevado a la cruz, como había anunciado en varias oportunidades, aunque ellos no lo creyeron, pero sin embargo, la voz de Dios retumbó en ellos y cuando llegó el momento, llegó. Claro, estaban todavía asustados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios todavía no había descendido. Era necesario que Jesús se fuera. Y cuando Él se fue, envió el Espíritu Santo para que estuvieran con ellos. Lo que leímos allí en Hechos de los Apóstoles, que vendría el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 de Hechos vemos la maravilla que ocurrió en ese momento. Hermanos, hay maravillas para cada uno de nosotros de parte de Dios. Nosotros estamos solamente rascando un poquito, ¿vieron? Es como aquel que encuentra un tesoro, aquellos que son paleontólogos y esas cosas que descubren huesos y van con el cepillito un poquito limpiándola para ir descubriendo y cada vez descubren cosas nuevas y cada vez hasta que se dieron cuenta, mirá qué grande que era el dinosaurio. Dios es más grande que todo eso. Tenemos un Dios maravilloso. Yo estoy tan contento con este Dios que tenemos. Porque no nos dejó una religión, nos dejó una familia. La familia celestial, la familia del cielo. Nuestra familia acá en la tierra a veces se deshace, por X motivos se deshacen. O unos van para un lado, otros van para otro lado, pero nosotros estaremos siempre delante del Señor. Qué hermoso poder estar siempre delante del Señor. Y porque el Espíritu Santo tiene intelecto, puede enseñarnos, puede decirnos las cosas de Dios, la profundidad de Dios. Pero el Espíritu Santo también tiene emociones. Y hermano, cuando usted anda por un camino que a Dios no le agrada, dice la Biblia que el Espíritu Santo se entristece. ¿Sabe lo que es tener un amigo suyo triste al lado? Que esté llorando por usted, porque usted lo hace llorar, porque usted no ha llegado a esa persona, no llena el corazón de esa persona de alegría, porque el Espíritu Santo tiene emociones. Dios tiene emociones. Jesús ha mostrado que tiene emociones. Ahora, hermanos, una cosa importante es que el Espíritu de Dios, gracias muchachos, son unos técnicos bárbaros, espero que no se me apague de vuelta. Una cosa importante en todo esto que yo le estoy diciendo es que cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo como una persona que tiene intelecto, que tiene voluntad, que tiene emociones, es una cosa. Pero cuando lo vemos al Espíritu Santo como un poder, lo vemos al Espíritu Santo como la fuerza de Dios, le estamos diciendo al Espíritu Santo, quiero algo tuyo, dame algo tuyo. Quiero algo de ti, Espíritu Santo. Y eso está mal, no está bien. Porque como el Espíritu Santo es una persona, nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero que tú me tengas a mí. Yo quiero que tú me tengas a mí. Es distinto, yo muchas veces lo he dicho de otra manera, es distinto tener el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros. Es distinto, ¿no es cierto? Porque los cristianos decimos, tenemos el Espíritu Santo, pero ¿lo estamos ofendiendo? ¿O le traemos alegría a su corazón? ¿Cómo es nuestro comportamiento? No acá en la iglesia, porque acá en la iglesia le falta solamente ese cosito acá alrededor,
que si sabía lo traía del cumpleaños de mi nieta, de todos los colores, qué sé yo, redondito y de todos los colores. ¿Acaso todos santitos? Pero después de aquí, en casa, ¿cómo somos? Con mamá, con papá, con el esposo, con la esposa, ¿cómo somos? Ahí es donde se ve el verdadero cristiano, ¿no es cierto? En la casa, cuando está solo. Por eso, hermanos, es hermoso cuando nosotros lo vemos como persona, porque le podemos decir, Señor Espíritu Santo, toma más de mí. Toma más de mí. Recibe, Señor, mi vida en tus manos. Úsame como tú quieres y no como yo quiero usarlo a Él. Porque esa es justamente una de las herejías que han ido ocurriendo cuando han pensado muchos cristianos que el Espíritu Santo era simplemente una influencia, un poder que Dios daba a los cristianos. Pero hermano, el poder lo tiene Dios. Él es todopoderoso. Yo no puedo tener nada si no lo tengo de Dios. Usted no puede tener nada si no lo tiene de Dios. Cuando usted ve al Espíritu Santo como una persona, se dejará usar por Él. Usted se rendirá a Él. Usted buscará al Señor que realmente Él pueda bendecir su vida, para que Él pueda realmente no solamente bendecir su vida, sino todo lo que viene por delante. El Espíritu Santo, hermano y hermana, yo quiero decirle que el Espíritu Santo es sabio, el Espíritu Santo es poderoso, el Espíritu Santo es tierno, Él es divino. El Espíritu Santo es maravilloso, es maravilloso. Cuando nosotros tenemos contacto con Él, ustedes vieron que a veces uno está como en un éxtasis, es que el Espíritu Santo está obrando. Él nos hace levantar las manos al cielo. A veces lo hace Gabriel acá, porque ve que están tan apocados algunos, ¿no es cierto? Pero no, es el Espíritu de Dios, que trae gozo en nuestro corazón. Y ese gozo se tiene que ver afuera de cada uno de nosotros y se exterioriza de una o de otra manera. Y yo quiero decirle otra cosa más con respecto al Espíritu Santo. Cuando usted dice, Jesús me tocó, Dios me tocó, hermano, en esta reunión Dios me habló, no está diciendo bien las cosas. ¿Sabe quién le habló? El Espíritu Santo. Él es el que hace todas las cosas. Dios Padre envió a su Espíritu. El Espíritu Santo de Dios estaba al principio de la creación, dando vueltas alrededor de este mundo, preparándolo como el lugar donde nosotros pudiéramos vivir. Gracias a Dios por ese Espíritu Santo que nos ha dado el oxígeno que respiramos, que nos ha dado todas las cosas. Por eso es que es hermoso cuando yo puedo ver a ese Espíritu Santo como una persona. El libro de Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén, hermanos. Porque a veces nos equivocamos, ¿no? No es que está mal decir, Dios me habló, o Dios hizo tal o cual cosa, está bien, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero no se olvide que el que está obrando en usted, el que está trabajando en su corazón, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. En Hechos 1 dice que el Señor les habló a los discípulos a través del Espíritu Santo. Cada mandamiento que dio el Señor fue a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa persona que trae al Padre y al Hijo a cada uno de nosotros. Cuando estamos acá cantando y alabando a Dios y levantando nuestras manos, es el Espíritu Santo que viene a nosotros mostrándonos la persona del Hijo, la persona del Padre maravillosa. ¿Saben una cosa? Dios es
inescrutable. Jesús, o sea, el Hijo de Dios, es inescrutable también. Es la persona del Espíritu Santo el que nos revela cómo son ellos. ¿Y cómo lo revela? Aparte, hay una cosa importante, que no lo revela a los ángeles. ¿Sabían ustedes eso? El Espíritu Santo no le revela. Los ángeles no saben un montón de cosas que nosotros sí sabemos. Porque la revelación de Dios, dice la Biblia, acá bien clarito, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Tenemos que llegar a conocer la profundidad de Dios y el único que puede recibir ese conocimiento es el creyente, el Hijo de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! Llegar a conocer las profundidades de Dios. ¡Qué privilegio que tenemos! ¿Cómo no vamos a adorar a Dios? ¿Cómo no vamos a bendecirle? Y todo esto lo recibimos por revelación del Espíritu Santo a nosotros. Ustedes saben que los ángeles del cielo no tienen la capacidad de recibir esa revelación. ¿Por qué? Solo los redimidos, los creyentes, los hijos de Dios, están calificados para recibir esa revelación de Dios. Los ángeles pueden recibir conocimiento. Saben que Satanás es un ángel. Si él pudiera recibir revelación, él no hubiera permitido que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, él allí iniciaba una nueva familia para la gloria de Dios y para vencer a Satanás. Él lo hubiera impedido. Por eso decimos que los ángeles no reciben revelación. Ellos tienen conocimiento, el conocimiento que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. La Biblia dice que Satanás mismo no puede tener revelación de la Biblia. Puede que haya que reciba conocimiento, pero no revelación. ¿Saben ustedes que el diablo se está preparando para ganarle a Dios al final de la historia? Y se está preparando. Y los países se están llenando de armas y cosas porque el diablo está endureciendo cada vez más el corazón de los hombres. Pero Dios va a desbaratar todo eso. ¿Cómo lo va a hacer? No me pregunte porque yo no sé, todavía no tengo la revelación. Pero Dios lo va a hacer. ¿De qué manera? No sé. Pero yo lo que sé es que soy un hijo de Dios y Dios me guarda. Dios me protege en medio de un mundo lleno de problemas y dificultades. Ahí está Dios conmigo. Está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Allí en la palabra de Dios, en 1 Corintios 2:8, que hemos leído, dice que si hubiera entendido Satanás lo que iba a suceder con Jesús, lo que iba a traer como consecuencia la muerte, sacrificio de Jesús y la resurrección de Jesús, no le habrían crucificado. Satanás no ha entendido ni entenderá nada de la profecía de Dios, porque no está capacitado para recibir. Los ángeles no entienden revelación. Nosotros sí podemos recibir esa revelación. ¿No está contento, hermano, de recibir la revelación de Dios? ¿Por qué no le da un aplauso a este Dios que abre los cielos para usted? Para traerle el conocimiento que solamente los hijos de Dios pueden tener. ¿Tenemos idea nosotros, hermanos, de lo profundo que es Dios? Dios es un Dios grande y maravilloso. Y como yo lo dije anteriormente también, adelantándome un poco a los apuntes, Dios es tan profundo, tan grande, tan maravilloso, que necesitamos la eternidad para llegar a conocerlo. Nosotros conocemos un poquito de Él. No solo necesitamos la persona del Espíritu Santo en nosotros para que nos vaya revelando a Dios, sino que también necesitamos la eternidad. ¿Para qué? Para seguir conociendo a Jesús y al Padre. El Espíritu Santo nos dice, todo lo que conozco del Padre, te lo revelaré a ti. 1 Corintios 2:12 que hemos leído.
Hermanos, a veces algunas personas piensan que una reunión, ¡ay, qué hermosa reunión! Sentí un escalofrío en la reunión. Me caí en la reunión. ¡Ay, cómo estaba obrando Dios en la reunión! Hermanos, yo quiero decirles que no esté tan atado a su estado emocional. Lo que es con respecto al Espíritu Santo no es sentimiento, es comunión. Es prestar atención a lo que Él nos dice, a lo que Él hace, las maravillas. Saque el sentimiento de ahí. No es sentimiento, es comunión. Así que no piense tanto cómo va a ser el culto. Si el culto va a ser un culto en el cual se caen la gente, algunos tiran el saco y se caen un montón, y cosas así que han estado pasando. Bueno, parte de la revelación de Dios, ¿no es cierto? Dios es tan grande, tan maravilloso y nos tiene tanta paciencia. Y me imagino las veces que Dios se reirá de nosotros, ¿no es cierto? Como cuando nos reímos con los chicos que hacen macanas. Dios también se alegra porque somos chicos nosotros. Pero Dios nos quiere seguir enseñando. Y es lindo cuando ponemos nuestro oído atento a lo que Dios quiera decirnos a cada uno de nosotros. Cuando usted lo ve como un sentimiento al Espíritu Santo, es algo que usted puede atrapar, pero eso está mal, porque entonces no hay comunión, porque solamente es sentimiento. ¿Y usted sabe qué pasa con el sentimiento? Hoy lo tengo, mañana no lo tengo. Hoy siento amarte, mañana se me fue el amor. ¿No es cierto? Y ahí vienen los problemas y las dificultades, porque hay mucha gente que se guía por los sentimientos. Hermanos, no es por sentimientos, es por comunión. Él es santo, es sabio, es poderoso, el Espíritu Santo es tierno. A semejante persona, Dios Padre le invita a disfrutar en su vida. A semejante persona. No hay nada acá en el mundo que se pueda igualar a la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Es sentir esa presencia maravillosa, es sentir ese susurro en cada uno de nosotros cuando nos quedamos un ratito callados en medio de la oración que hacemos a Dios. Cuando le decimos, Padre, háblame. ¿Cómo nos habla? Por su Espíritu Santo, que está con nosotros, al lado nuestro y en nosotros. Lo que la Biblia dice de Él, vamos a repetirlo. Él es santo. Él es sabio. Él es poderoso. Es tierno. El Espíritu Santo es increíble. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias que estás aquí. Gracias, Espíritu. Saben, el Espíritu Santo es tan real como Jesús y tan poderoso amigo de nosotros como Jesús. Él es muy importante. Solo por su persona, usted es más que vencedor. Solo por la persona del Espíritu Santo que habló a su corazón, hoy usted esta noche está aquí en este lugar. Solo por el Espíritu Santo que trajo convicción de pecado en nuestra vida, nosotros tenemos entrada al cielo. Qué hermoso, qué maravilloso. Alábelo al Espíritu Santo, bendígale. ¿Qué le parece? Yo quisiera terminar ya porque más o menos estuve diciendo las cosas que tenía que decir. Gaby, ¿puede ser bienvenido Espíritu Santo que cantemos a este lugar? Y cuando usted piense en este lugar, piense en usted, adentro suyo. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo deja, lo acompaña, está con usted, le enseña. Él es sabio, es amoroso. Es un privilegio tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos revela al Padre, que nos revela al Hijo y que nos revela solamente a aquellos que somos sus hijos. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias. Gracias, Espíritu Santo.